Y en las últimas horas, como les he hablado de otras instancias, en este gabinete de esta administración hay un nuevo operativo político y es urgente. Destruyamos a Sebastián, el renunciante secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que luego de que el pasado 26 de mayo, nos dice un artículo del diario digital Noticel, no se sabe si renunció o lo renunciaron. Pudiera haber sido una destitución enmascarada dentro de una renuncia. Y más allá de lo que les comentaba ayer acerca de unos alegados nexos indebidos con el bufete propiedad de su abuelo, Héctor Reichard, ahora trasciende otra situación adicional que tiene que ver con una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental que alegadamente se clausuró, se cerró, y el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara quiere saber por qué, cómo, cuándo y todos los detalles de ese cierre. Y nos dice el parte de prensa que ha trascendido que se le imputaba a Negrón Reichard utilizar un vehículo oficial y el servicio de chofer para ser trasladado a eventos no relacionados con su trabajo como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, solicitó a través de la presidencia que la Oficina de Ética Gubernamental brinde detalles de un planteamiento ético presentado contra el funcionario por supuesto mal uso de propiedad pública. Negrón Reichard renunció o fue despedido el 26 de mayo. Ferrer Santiago solicitó que se le pida a la Oficina de Ética que en un plazo de 5 días conteste cuándo recibió el planteamiento, que se presente copia, el estatus del planteamiento y copia de la resolución en el caso que haya sido archivada. Ayer Noticel habría publicado a través de una fuente anónima que no se ha identificado expedientes públicos de la Oficina de Ética Gubernamental relacionados con una posible inhibición de Negrón Reichard respecto a los clientes del bufete Reichard Escalera, ni respecto a clientes representados por esa firma en asuntos relacionados con incentivos contributivos. Dicho bufete, como dije, es propiedad de su abuelo Héctor Reichard. La fuente sostiene que el asunto tiene particular importancia debido a que el bufete promociona servicios relacionados con decretos contributivos, incentivos económicos y el establecimiento de operaciones empresariales en Puerto Rico, áreas que guardan relación directa con funciones que atiende el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a través de la Oficina de Incentivos. Asimismo, la fuente cuestionó si existió algún mecanismo formal de inhibición relacionado con Banco Popular, señalando que el padre de Negrón Reichard ocupa una posición ejecutiva en dicha institución bancaria. Otro de los señalamientos gira en torno al nombramiento de Eduardo Zayas como director de la Oficina de Incentivos. Según la fuente, Zayas fue reclutado desde Reichard y Escalera. Previamente había trabajado representando clientes ante la Oficina de Incentivos. La fuente argumenta que resulta necesario examinar si existieron periodos durante los cuales funcionarios con vínculos previos al bufete participaron en decisiones relacionadas con clientes de la firma antes de establecer mecanismos formales de inhibición. Como parte de sus planteamientos, también menciona diversas empresas que alegadamente fueron clientes de Reichard y Escalera y solicita que se investiga si alguna recibió beneficios, créditos contributivos, decretos o incentivos económicos durante la administración de Negrón Reichard en el DEC. No obstante, la fuente no presentó evidencia de que la concesión de dichos beneficios de haber ocurrido constituyera una actuación irregular. Y este dato es sumamente importante. Pero no se queda ahí, porque Ferrer Santiago solicitó además que se examine si la corporación Grupo Imperial LLC, registrada en el 2026 por Beatriz Gorostiaga, esposa de Negrón Reichard, recibió o solicitó algún incentivo, decreto contributivo o beneficio administrado por el DEC y si de existir alguna gestión se establezca si existieron las inhibiciones correspondientes. La fuente también planteó interrogantes sobre posibles relaciones personales entre Negrón Reichard y personas vinculadas a la empresa Digimedia. Eso es lo que están demandando por la situación en el DEC y por el Departamento de Hacienda por una cancelación de contrato, o no cancelación de contrato, sino adjudicación
del mismo en ambas entidades gubernamentales, solicitando que se investigue si existió alguna participación o intervención relacionada con procesos gubernamentales que hayan generado controversia pública. Y esto se da en el marco de una reaparición del renunciante secretario ante la Cámara de Comercio porque le dieron un premio ayer. Y a todas esas situaciones, pues tienen que ripostar, contraer noticias negativas en varias vertientes, varios flancos, contra Negrón Reichard, ahora, que renunció al DEC y que ha desatado toda una nube sobre los procesos que ocurren en las agencias y que alegada y aparentemente quedan matizados por instrucciones, directrices desde la fortaleza. Y como denuncié en un momento, y obviamente por ahí humeaba, pero previo a todo el rumor de los centros de inspección con Ciara y Pérez Peña, y me sostengo sobre esto, más allá de que encontraron algo que pegarle, ya le habían cuestionado su viaje a España con la gobernadora a la feria de turismo, ya le habían cuestionado el desalojo de doña Ramona, ya le habían cuestionado inclusive acerca de que no había o había congelado de alguna manera, por decirlo, los fondos de los alcaldes para reconstrucción por fondos CDBG, hasta que finalmente encontraron el asunto del centro de inspección y había que fulminarla. Parecía un operativo político hasta que se destruyera de una miembro del gabinete y por décadas quizás estrecha colaboradora de la gobernadora. Y el manejo de la fortaleza quizás no ha sido el mejor en todas estas situaciones con secretarios, pero todo parece tener un denominador común. En cuanto a si existen esas alegadas presiones desde la fortaleza para que se haga una u otra cosa, y parece todo redundar en contrataciones gubernamentales, al punto de que ha llevado al Senado a investigar y fue óbice inclusive de la Comisión Total contra Francisco Domenech, que se llevó a cabo aquel 24 de marzo y que muchas personas todavía han quedado de alguna manera inconclusas, ¿verdad? O cuestionando qué pasó después de que se pidió toda esa información. Que hicieron todas esas preguntas puntuales que daban la apariencia de que aquí hay algo que en diferentes entidades gubernamentales no cuadra o se ve medio chueco. Y nada, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora, cosas pudieran pasar en un futuro cercano, para propósitos de ver y establecer claramente si aquí en efecto hay algo que no luce bien o si por el contrario pues son rumores o de alguna manera versiones malintencionadas para afectar la administración de gobierno. Pero mientras se mantenga esa nube de cuestionamiento no le hace bien a nadie. Y dada toda esta situación, pues vemos nuevamente un operativo con el renunciante secretario Negrón Reichard de quizás, cosas que se sabían antes no habían trascendido a la luz pública hasta que renunció y denunció. Y ahora hay que destruirlo. Eso es lo que parece ser. Veremos a ver por dónde aterriza todo esto y la información que pide Héctor Enrique Ferrer Santiago, portavoz de la Delegación Popular de la Cámara, a ver qué dicen esos documentos y cómo la Oficina de Ética Gubernamental inclusive manejó todo este asunto y otra investigación más de la cual el Legislativo solicita información al Ejecutivo en cuanto a cómo se cerró, otra más. Pero si le faltaba otra situación, ayer se revela de que alegadamente el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, lo que se llama y se conoce como el COR 3, que la gobernadora había dicho que le iba a volar en canto. Y aquí está una de las principales promesas de la gobernadora en su campaña primarista y a la elección también, de que eso no funcionaba, de que eso no ejecutaba y que había hasta el 70% de los fondos de recuperación que no habían sido desembolsados después de que ella había trabajado fuerte allá en el Congreso para que se nos obligaran esos fondos. Pues mire, parece que eso no ha pasado todavía, 17, casi 18 meses después.
Y ayer la licenciada Anabel Torres Colberg, en Jugando Pelota Dura, anticipó que esta renuncia iba a darse efectiva, o habría de darse, o ha de darse, al 30 de junio de este mes que culmina el año fiscal. No ha habido respuesta de Fortaleza, no ha salido el secretario, por lo menos hasta estas tiernas horas, a negar que esa información sea cierta, pero nos dice la prensa escrita que su salida se produce en medio de cuestionamientos sobre la gestión de fondos federales destinados a la reconstrucción de Puerto Rico tras los huracanes Irma y María. Sabemos que en las últimas horas hay una información de FEMA de alegadamente 13 millones, cónsonos con otros anuncios que se habían hecho en semanas anteriores también, y principalmente luego de un viaje de la gobernadora a la capital federal, donde estuvo reunidos con unos funcionarios allá y que provocó inclusive la destitución de uno de los funcionarios principales de FEMA, que gerencia toda la región del Caribe. Y eso había levantado también alguna sospecha, pero se consiguió que se liberaran unos fondos adicionales por parte de FEMA y de la burocracia federal, que también ha tenido un rol protagónico en todo esto, para esa ejecución y obligación de fondos. Y ahora nos confrontamos con otro problema adicional, que es que inclusive las obras que habían identificado los alcaldes por propósitos de la inflación en precios de los materiales y todo lo demás, ahora salen más caras. Y ahora lo que habían presupuestado para 40 millones, ahora cuesta 50 o 60. Y no hay fondos adicionales para poder macharlos. Por eso fue que Ciary Pérez Peña, en un momento dado, como fiduciaria, como responsable fiscal de esos fondos, se acercó a cada uno de esos alcaldes y le dijo: mira, eso cuesta 60 millones, tú habías presupuestado 40, aquí están los 40. Tú tienes los 10 o 11 adicionales, porque si no yo no te puedo liberar responsablemente los 40 millones de dólares. Y yo entiendo que eso en responsabilidad fiscal era lo que ameritaba. Porque si no lo puedes terminar, ¿cómo es que te voy a liberar parte de esos fondos para que empieces la obra, como tantos proyectos en la isla que ahora no se pueden terminar porque el alcalde se quedó sin chavo y no tiene fuentes identificables para financiarlo? No es lo que pasó con todos y cada uno de ellos, pero denunciaron que eso había sido una actuación impropia por parte de la entonces secretaria de la Vivienda. Eso se quedó ahí y hasta ahora no parece haberse liberado ese dinero tampoco, pero todo esto tiene que ver con esos fondos de recuperación que la gobernadora, en una de sus principales promesas, inclusive y ataques a la administración de Pedro Pierluisi, ella habría dicho que ya tenía la fórmula para liberarlas inmediatamente y que se pudiera dar paso a esos fondos de reconstrucción que a su vez se habría prometido a la Junta de Supervisión Fiscal que iba a mover todo el aparato económico en Puerto Rico con el desembolso de esos fondos por las contrataciones, por las compras de materiales, en toda la diversidad de recaudo, inclusive para el Estado. Esos fondos iban a jugar un rol protagónico. Eso no pasó. Eso no ha pasado en 18 meses. Y lo que vemos hoy, como dice la portada del Nuevo Día, es que lo que hay es un repunte en quiebra, que también a su vez provoca la desaceleración económica que nos decía el licenciado Márquez que no es correcta, y que la Junta de Supervisión Fiscal lo que ha hecho es equivocarse en todas y cada una de sus proyecciones. No obstante, aquí están los datos de frente, y si bien la Junta ha sido un poco conservadora en los detalles de proyecciones económicas y ha habido un alegado exceso en recaudo, cada vez ese recaudo va bajando. Porque si bien las cosas están más caras y se recauda más porcentualmente, las compras, inclusive de la comida, como nos ha dicho el propio estudio de mercado de Mida, en los supermercados, ha bajado porque la gente ya está siendo hasta más cautelosa en cuanto compra para comer. Y eso es muy preocupante, lo vemos en la industria de automóviles, en doble dígito de un año para otro. En la confianza del consumidor, donde el 31% de las personas dicen estar peor este año que el año pasado, y el 66% de los encuestados, se lo recuerdo,
dicen que no tienen esperanza de que el año que viene vayan a estar mejor. Pero ante toda esa situación tenemos la crisis del agua también. Y Miguel está encocoradito, está molesto. Y ya él ha dicho que no va a dudar ni un ápice en que a la mínima sospecha de incumplimiento o desviación de los acuerdos, él va a correr para el tribunal, lo va a denunciar y no solamente eso, va a pedir remedios inmediatos para que se garantice lo que por estipulación se llegó. Y les recalco que a horas de que se llegara a ese acuerdo ya había toda una narrativa desde Fortaleza y del presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado de que lo que sea que fuera que Miguel habría de presentar esa mañana inclusive no iba a funcionar y lo que iba a provocar era afectar a otros municipios. Esa fue la narrativa de la Fortaleza antes inclusive de que ocurriera la reunión entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y el municipio de San Juan. Entonces, ellos anticiparon el futuro quizás, pero ayer el alcalde de Bayamón y el alcalde de San Juan denuncian una avería grandísima que pudiera afectar entre 110,000 y 112,000 clientes abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. El propio video de la Fortaleza, bien bonito producido, refleja una cantidad de agua por allí saliéndose a todo lo que da. Y entonces se denuncia y se pregunta, se cuestiona a Fortaleza ayer ante el secretario de Asuntos Públicos, ¿cuánto costó ese video? Ese anuncio de la gobernadora, ¿cuánto están costando los billboards de la gobernadora con el capacete puesto, diciendo que está resolviendo el problema eterno del agua? La gobernadora operacionalmente, ella misma está allí en la planta. Pues miren, claro que no. Entonces, ¿cómo un poco uno puede entender esta situación, dado de que evidentemente quien está trabajando ahora y de acuerdo a las estipulaciones por sentencia del tribunal, son las ideas que pueda tener el municipio de San Juan a través del recurso presentado, ingeniero Roberto Martínez, que en la pasada administración, cuando no se iba el agua, era el director de la zona metro. Pero ya parece haber, como les digo, la han manifestado públicamente de que lo que sea que haga Miguel Romero y sus recursos no va a funcionar y por el contrario, pudiera ser peor. No obstante, ¿verdad? Nos dice el licenciado Peña Payano cuando le cuestionan sobre el costo de los anuncios y de los billboards, dice, resolviendo hoy, porque la inversión se está haciendo incluso desde el año pasado, sostuvo Peña Payano. Según el secretario de Asuntos Públicos, el gobierno tiene que comunicar sus acciones y rendir cuentas sobre las inversiones hechas en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y quizás eso sea cierto para propósitos del video, donde la gobernadora detalla información. Pero en el caso del billboard, solamente la gobernadora está diciendo que ella está resolviendo el problema eterno. ¿Cómo? No se sabe. Y les digo como les dije ayer, gracias a Dios que no lo reclama como un compromiso cumplido, como hizo con el alivio contributivo, con la reforma contributiva, el aumento de los policías y la cancelación del contrato de Luma, cosas que todavía no se han dado. El alivio contributivo surgió como una vertiente, un remedio, un parcho de la reforma contributiva que estaban tratando de identificar y parece que, de acuerdo a lo que dice el propio presidente de la Cámara, que no hay manera de que eso sea viable. El aumento de los policías ocurrirá en la segunda semana de julio, una vez empiece a correr el presupuesto nuevo, si es que no se le hacen modificaciones. Y el legislador que le haga modificaciones a eso tendría problemitas. Yo creo que esa por lo menos se va a cumplir cuando se cumpla. Y va a pasar, pero no ha pasado todavía. Y reclamarlo como compromiso cumplido, no sé. No obstante, tienes todavía por ahí el asunto de la cancelación de Luma que está en los tribunales en Boston. Eso no lo controla la gobernadora. ¿Cómo lo reclamas como compromiso? Te estás autoinfligiendo un daño. Pero nos continúa diciendo el secretario de Asuntos Públicos
cuando le preguntan sobre si la campaña representa un uso político del tema del agua, dice, las personas que no han apoyado a la gobernadora siempre van a considerar que estamos politiqueando. Esto se llama política pública y es parte de la rendición de cuentas, saber dónde está el dinero y qué hemos hecho con la inversión de acueductos, expresó. Y eso puede ser muy cierto también. Lo que pasa es que esto ocurre luego de que tenga que ir el alcalde de San Juan, miembro del partido de la administración de la gobernadora, a demandarlo y presentar recursos allí para que haya acciones inmediatas. Entonces parecería que si el alcalde no se mueve a acudir al tribunal, eso ni tan siquiera hubiese pasado o no se hubiese conocido quizás, dándole el beneficio de la duda. El problema estriba aquí particularmente en esas dos narrativas continuas de la fortaleza, echándole la culpa a personas de la propia colectividad, a oficiales electos que dicen que la critican porque no estuvieron con la gobernadora desde la primaria, cosa que ha denunciado Juan Oscar Morales, cosa que ha denunciado Cheito Hernández, ambos oficiales electos por el Partido Nuevo Progresista en la representación del municipio de San Juan, que buscan no tener que darle excusa a sus comunidades y saber qué está pasando y si hay cosas que no se han atendido apropiadamente, como la regulación de las válvulas, que es un ejercicio casi matemático para esos propósitos. Y si el que está en esa posición no conoce cómo se hacía antes, como parece ser aquí, pues por eso es que se pone de alguna manera en posición al recurso para que lo haga como lo hacía antes. A lo mejor no sale bien. Y hay gente que ha criticado al alcalde Miguel Romero porque ahora hace suyo el problema quizás. Lo que pasa es que ya el problema estaba ahí. Y él está ofreciendo un recurso. A lo mejor funciona, a lo mejor no. Pero vamos a cambiar la estrategia a ver si funciona. Ah, pero había que atajar el posible outcome, como dice el americano, la posible salida de que lo que haga Roberto Martínez, que tiene que hacerse por estipulación de las partes, resuelva la situación y empiece a llegar el agua sin afectar a otras comunidades y a otros municipios. Y si eso ocurre, el daño va a ser fuerte, el daño político y el daño en la gobernanza y el mantener la atención y no trancarse a la banda y ser soberbio y terco en no aceptar ayuda de donde quiera que sea que venga para resolver un problema tan crítico. Y eso es lo que está a las puertas de la fortaleza actualmente. Y es un problema grave. Y mire, no me dio tiempo, pero hay un nuevo giro en el caso de Aybonito. Y les llevo diciendo que ese caso está apuñalado, está mal investigado y está mal presentado por la Fiscalía. Y enmiendan la acusación ante las cosas que están pasando en tribunales de mayor jerarquía. Regreso en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Y tienen que mantenerse en sintonía porque yo creo que vamos a pelear ya mismo con un tema. Con nosotros por la vía interactiva, el expresidente de la Cámara, Jaime Rafael Perelló y Borrás. Buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, a todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo que vamos a pelear? ¿Por qué? Sí, vamos a pelear. Tú sabes por qué. Este asunto lo hemos discutido antes, su señoría y yo. Pero reacción al operativo Destruyamos a Sebastián y también si quieres comentar acerca de la narrativa de Fortaleza en cuanto a la situación del agua y de la sugerencia y el recurso que pone a disposición de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Bueno, nuevamente, buenos días para ti, para todo el pueblo de Puerto Rico. Bueno, sobre la situación del exsecretario de Desarrollo Económico. Pero, hermano, yo no sé si es una agenda Destruyamos a fulano o a sutano. Yo creo que lo que pasó allí es algo muy atípico. Tú tienes un secretario, una persona joven, que trae un equipo de trabajo y él se molesta con su jefe y decide coger sus bártulos e irse, y con él se fue todo el mundo detrás de él. Si eso fue una acción correcta y responsable a beneficio del compromiso del pueblo puertorriqueño o no, bueno, el tiempo lo dirá. Okay. Hay que ver que dentro de toda esta situación había mucho ruido, ¿no? Había mucho ruido de ambas partes. Había mucho ruido del el primero que se fue, que fue
el subsecretario peleando con el secretario, porque era que tenía a cargo la parte de permiso, y se va en supuestamente una investigación que tenía conocimiento ese subsecretario, y al irse lo que hace es ruido para tratar de tapar supuestamente la investigación en su contra. El Me estás tiempo hablando dirá del si la persona secretario había auxiliar cometido o de la no un Oficina acto de irregular. Gerencia de Permisos. Correcto. Ok. Ahí fue que empezó todo esto, ¿no? Empezó un problema interno de un subsecretario atacando a su secretario, ¿no? Después viene las supuestas intervenciones indebidas de Fortaleza, porque Fortaleza estaba llamando a dar instrucciones. Bueno, pues yo no veo nada anormal en la Secretaría de la Gobernación o Fortaleza, que es el ente que dirige la rama ejecutiva, llama a un subalterno para darle instrucciones, porque hay que recordarle a todos estos secretarios que ellos no son personas electas por el pueblo de Puerto Rico, son personas de confianza de su jefe, que es el gobernador. Así que desde los tiempos de María Castaña, siempre Fortaleza ya ha llamado a los secretarios para atender asuntos que entiende que van con la política pública de quien los nombró. Si esas acciones fueron más allá y son acciones que llevaron a actos incorrectos, actos de corrupción, pero pues todo lo que están acusando a la mansión ejecutiva de esas acciones tiene que presentar la evidencia. Si el Departamento de Justicia, y yo creo en la integridad de la Secretaria de Justicia, yo no tengo por qué dudar de la Secretaria de Justicia, me parece que es una funcionaria que no tiene ningún interés de salir del puesto manchada, tiene un interés de hacer el trabajo que le corresponde. Si ellos encontraron algo que parecería ser un uso incorrecto de fondos públicos o de acción de poder de un funcionario, Departamento de Justicia no tiene ninguna otra opción después de una preinvestigación o una investigación de referirlo al ente que finalmente puede acusar o no, que es la Oficina del Panel de Fiscal Independiente, que es lo que está haciendo la secretaria. O sea, yo creo que todo lo que está pasando, pues no es anormal, es todas las renuncias y todos los procesos y todas las cosas que se han querido decir sobre el mal funcionamiento o no de la Fortaleza ante un subalterno, pero que se haya encontrado alguna acción incorrecta de un funcionario o aparente incorrecta, pues la única función que tiene el gobierno, el Departamento de Justicia, es referirlo al FEI, que es que tiene jurisdicción sobre él. De ahí en adelante veremos las investigaciones y veremos que tiene la razón. Todo parece No tratarse, es tan Jaime. difícil, Eddie. Hay una constante o un denominador común, el asunto de la contratación gubernamental, y si se decide ir en un proceso competitivo. Yo entiendo lo que dices de la directriz de Fortaleza, inclusive para los contratos, pero si decides de ir en la dirección de un proceso competitivo y después, por lo que se alega, ¿verdad? No estoy dándolo por cierto, hay una directriz para revertir ese proceso competitivo en la agencia, que lo hace un comité que tiene la facultad en ley. Porque para estos propósitos, por lo menos la contratación de la cual se habla son servicios de publicidad, que pudiera equipararse a servicios legales o a servicios de contabilidad, donde tú tienes que tener una confianza en ese profesional que tú contratas. Pero una vez se decide hacer por proceso competitivo, sea por RFQ, por RFI, por cualquiera, por subasta informal, entonces que venga la directriz a dejar a un lado a ese proceso para adjudicar a alguien. Evidentemente aquí hay otra cosa que es lo que se está señalando, que parece ser el génesis o el óbice de esta controversia. Sí, y lo hablamos en el programa del viernes anterior. Si hay un proceso que se establece, que es el 1, 2 y 3. Correcto. Primero, ¿quién establece ese procedimiento? La lo agencia. establece el jefe de agencia. Ok, la establece el jefe de agencia motus propio. Ese procedimiento es requerido por ley. O sea, realmente tú para contratar un servicio profesional tal o cual tienes que hacer ese proceso. Ese es el número 2. Número 3, ese proceso fue consultado con su jefe, que es la Fortaleza, ¿no? O sea, porque si yo no sé la directriz que hay, y yo creo que yo he escuchado que hay una orden administrativa o ejecutiva de la gobernadora que establece que todo cierto tipo de contrato tiene que ser aprobado por la Secretaría de la Gobernación, ¿verdad? Por la cantidad si ese proceso correcto. Sí. Por la cantidad que fuese. Si ese proceso que llevó a cargo esa agencia, ese secretario, cumple con esa orden administrativa previamente establecida o no. Lo que te quiero decir es que hay tantas interrogantes aquí que no se han contestado
Y yo no sé si la fortaleza no la ha contestado porque sabe que hay una investigación y hubo un acto incorrecto o de ese funcionario, no, y simplemente se ha quedado callada esperando que la investigación concluya. O simplemente no tiene los argumentos para defender la llamada o la visita a la agencia para tener un proceso que ya estaba encaminado. Porque fíjate que hay cosas en el abstracto, Jaime, pero hay cosas que sí ya sabemos. En el Departamento de Hacienda también parece haber ocurrido de una manera similar con el mismo protagonista, con el mismo contratista, pero no se queda ahí. La cosa es que revierten el proceso competitivo en las dos agencias para dárselo a quien corrió la campaña de la gobernadora. De nuevo, si no hubiesen celebrado el proceso competitivo, quizás era perfectamente válido, no lo sé, que eso ocurriese porque evidentemente hay un factor de confianza. Pero al ocurrir el proceso competitivo en las dos agencias, que eso lo sabemos porque existió y ahí está la puntuación y todo lo demás, tuvieron que ir al tribunal para solicitarla, by the way. Pero ya sabiendo eso, el hecho es de que se lo quitaron a este para dárselo a este otro. No. De salida nada más se ve un problema serio de comunicación o respeto de esos funcionarios con su jefe, ¿no? De salida, ¿verdad? Porque tú tienes una persona que fueron nombrados por la fortaleza, que son de su confianza, y ellos están operando como les da la gana y obviando alguna directriz o acción de la fortaleza, ya se ve un problema de comunicación y de respeto de liderazgo, ¿no? De un subalterno con su jefe, ¿verdad? Vamos a dejar eso en un lado. Y que haya llevado entonces a la fortaleza de decirle, mire, compadre, ese contrato, ese procedimiento no había que hacerlo y la persona de confianza del gobierno es fulano de tal. By the way, en toda la historia política de Puerto Rico, desde antes de existir las redes sociales, y Twitter, y Facebook, y Instagram, siempre mayormente la persona que está envuelto o no en la campaña de quien gana es una persona de confianza y mayormente esa agencia de publicidad tiende a tener contratos importantes en todos los gobiernos por ahí para abajo, ¿verdad? Y hasta el día de hoy eso no ha sido señalado como algo incorrecto. Jaime, un factor importante o corrupto, ¿no? A menos, podemos decir lo que siempre he dicho, a menos que haya un quid pro quo, ¿verdad? Y eso ya es un acto. Jaime, hay un factor importante aquí también que obviamos y es correcto, me lo recuerda una de las personas en el Facebook Live, y es que como habían fondos federales envueltos, aparentemente el CFR, las reglas de contratación federal, sí exigían que hubiese proceso competitivo. Bueno, lo mismo. O sea, yo como estamos en todos son supuestos, ¿no? Porque aunque sean fondos federales, ¿verdad? Yo no sé si una contratación como esta, que es una relación de publicidad, lleva todo el estricto orden de hacer un proceso. Ahora, si el proceso se hizo, y estoy de acuerdo contigo, si el proceso se hizo y se dio unas puntuaciones y esta compañía tuvo mejor puntuación y mejor proyecto presentado que las demás y decidiste echarlo para atrás, el riesgo que tiene eso para el pueblo de Puerto Rico, lo que está pasando es una demanda, esto es un asunto civil, es una demanda que esos daños van a tener que ser pagados a ese tercero y le va a costar al pueblo de Puerto Rico, digo, si la Junta de Supervisión Fiscal le da para adelante ese pago, ¿verdad? Pero la realidad es que la acción de haber de tener un proceso que tenía unos parámetros y que alguien se lo ganó legítimamente, más allá de hacer un acto de corrupción, un acto civil que va en contra de los intereses de esa persona, y esa persona podría ganar esa demanda. Eso es una cosa que está por un lado. El otro lado es si la acción que llevó a cambiar el contrato fue una acción ilegal, incorrecta, en contra de la ley en Puerto Rico, para efectos de acción pública, ¿no? Jaime, tengo que pausar, pero cuando regresemos hay un componente adicional sobre la renuncia de Eduardo Soria que pudiera tener que ver con esto también. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con el expresidente de la Cámara, Jaime Perello Borrás. Y Jaime, te decía antes de irnos a la pausa que con la renuncia también del director de la oficina del COR 3, ¿verdad? Esta oficina que se creó para gerenciar y agilizar los desembolsos de los dineros de FEMA particularmente, pero todos los fondos de reconstrucción, todavía un 70% de esos fondos sin desembolsar. Y ¿qué pudiera haber aquí detrás? Hay informaciones que dicen, ¿verdad?, no confirmadas, de que también tiene que ver con cierto tipo de contratación irregular con fondos de FEMA particularmente.
Bueno, el trabajo principal de Coltré es ese, ¿no? Tiene que agilizar la utilización de los fondos federales. El procedimiento de adjudicar, de poner a correr ese dinero, Ajá. es bien difícil porque hay mucha burocracia en el camino. Ok. Pero también hay una presión de que ese dinero no se vaya a perder, que en un día no se levante Donald Trump y diga ese dinero no se ha utilizado y se lo quita al pueblo puertorriqueño. O que de Así que ordinario la tienen persona una que fecha de comienzo y de culminación también para estar disponible, si no se utiliza. Bueno, correcto. Y se tienen que, el término es, bueno, no creo el término ahora, pero se tienen que, no solamente adjudicar, tienen que estar ya el puesto en funciones, aunque todavía no hayan iniciado por una razón u otra, ¿no? Ya. Y está el problema de la mano de obra, cosas técnicas. Así que quien lleve esa función tiene mucha presión de utilización de los fondos y no cometer errores en ese camino. Es una cosa muy puntual, pero muy difícil también, ¿verdad? Porque la presión que tiene para utilizar los fondos, si tú no tienes la capacidad, si no tienes la pericia, si no tienes las personas adecuadas a tu lado y simplemente toma decisiones administrativas por cumplir con una promesa o con un timing de dinero, ahí se pueden cometer errores. No sé si es el caso de este funcionario, pero si renunció, son dos razones. O por la presión de no poder con el asunto, o número dos, que metió la pata en algo, ¿verdad? Con o sin intención. Y el tiempo dirá qué es lo que pasó ahí, pero es un puesto muy, muy difícil el que lo vaya a ocupar en el futuro. A esos efectos, Jaime, la situación del agua, para pasar a pelear un poquito tú y yo, lo que hace Miguel Romero, ¿verdad? Él presenta su alternativa, funcione o no, pero vamos a hacer algo distinto. No sigamos haciendo, porque evidentemente lo que se está haciendo no funciona. Y la narrativa de la fortaleza de decir que la crítica viene de gente que no estuvo con la gobernadora en la primaria, y la otra narrativa más reciente de lo que haga Miguel y lo que está proponiendo Miguel Romero sin saber qué iba a proponer antes de esa reunión, no iba a dar pie con bola y que iba a terminar afectando a otros municipios y a otras comunidades. Bueno, eso es un error absoluto de la gobernadora, ¿no? Y de Fortaleza. O sea, tú no puedes atacar a las personas que tienen credibilidad en el país y a las personas, a mi entender, Miguel Romero, uno de los líderes más consolidados del PNP. No solamente en aspecto político en la capital, sino una persona de mucha credibilidad. Los otros días se unió a una conferencia de prensa con el alcalde de Bayamón para hablar del tema de seguridad. Y yo vi allí en esa imagen las dos personas de mayor credibilidad y mayor fortaleza, no solamente dentro del PNP, sino la visión del pueblo puertorriqueño sobre ellos. En el caso del alcalde de San Juan, lleva constantemente hablando de una problemática, no se la había atendido, no se la había escuchado, y finalmente se le escucha porque él lo lleva a los tribunales y el tribunal le da la razón. O sea, son los muchos errores que tú ya hemos hablado que está cometiendo la gobernadora que opacan su gestión de gobierno, que tiene gestión de gobierno. Y no sé si hemos hablado del tema de los billboards. O sea, yo creo que el abuso de la utilización de los billboards sobre asuntos que el pueblo puertorriqueño no percibe es una enajenación. Yo creo que hay cosas que la gobernadora está haciendo buenas para el país que se merecen billboards, pero no puede utilizar los billboards para cambiar la realidad de un asunto que no es percepción, sino un asunto que es real, que quien está dirigiendo la Autoridad de Productos de Alcantarillado no ha demostrado tener o la habilidad o la buena proyección pública. Porque tú puedes tener funcionarios como el superintendente de la policía, que tiene por sí solo una gran proyección pública, además de un buen trabajo, y tener funcionarios que simplemente la gente ya no les cree. Y cuando tienes un funcionario que le está haciendo daño a tu imagen de gobierno, mire, sáquelo del medio, y más una persona que no necesita confirmación de los cuerpos legislativos, ¿no? Así que hay unos daños que se autoinfligen que no son necesarios. No peleen con Miguel Romero. Miguel Romero, por el contrario, es una figura, a mi entender, de mayor proyección política en el país. Así que mejor creo que sea su aliado en Y privado estás y en atacando público. a la persona que se atrevió a ir al tribunal a retar a su propio gobierno para resolver un asunto tan crítico como el agua, proveyendo una opción, una alternativa. A lo mejor no funciona. Mucha gente lo ha criticado diciendo, pues ahora se hizo el problema suyo. Y si se agrava o sale peor, pues ahora el problema también es de Miguel Romero. Yo no lo veo así, Eso Jaime. se llama... Para mí, al contrario, está diciendo, pues vamos a tratar esto.
Porque llevo un año sugiriéndotelo y no has hecho nada, ni tan siquiera me has dado una reunión. Ahora vamos al tribunal y estipulas que sí, que me vas a dejar actuar. Pero antes de dejarme actuar y de reunirnos para decirte lo que entiendo que debes hacer, me matas diciéndome que vas a afectar que voy a afectar otras comunidades. Eso se llama asumir liderato. Se llama asumir liderato y dice, yo no tengo ningún problema, yo asumo la responsabilidad, porque yo entiendo que sé cómo hacerlo, ¿verdad? Y sí, eso es un riesgo, claro, pero tú tienes que tomar riesgo, porque si vas a dar el frente sobre un asunto, si te vas a atrever a llevar a los tribunales, pues tú tienes que decirte, ¿sabes algo? Yo estoy dispuesto, yo asumir la responsabilidad. Y eso no está mal. Bueno, by the way, eso es lo que hace un gobernante todo el tiempo. Y ahora mismo, la gobernadora de Puerto Rico tiene aciertos en muchas áreas en su gobierno. El problema es que eso no se comunica efectivamente, no tiene eco de nadie hablando de la obra que ella está haciendo. Y número 3, ella se empeña en quedarse en peleas pequeñas y utilizar los recursos de proyección de su gobierno para tratar de resolver con publicidad, con lo que estrategia de comunicación no lo está logrando. Así que yo no sé hasta cuándo van a seguir con ese error, porque al fin y al cabo se están echando tierra a su propio gobierno, gobierno del país y gobierno del PNP. Y caen en lo que ayer fue una noticia del periódico Metro, Jaime, donde se entrevista a Jorge Colbert Toro, pasado amigo de nosotros, ¿verdad? Pasado secretario de Asuntos Públicos, y a la doctora Collazo, que es una de las catedráticas de la Escuela de Comunicación Pública Ferrer Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón, donde hablan acerca de esas narrativas que dañan a su vez la comunicación de la gobernadora por mínimamente relegar los asuntos, dejar que la bola de nieve siga creciendo y que después, cuando ya la credibilidad está afectada, ofrezcan algún tipo de anuncio tratando de darle la vuelta con un anuncio bonito para mejorar la imagen de la gobernadora, pero sin efectivamente encarar el problema que tiene entre sus manos con las actuaciones de su gabinete o con cualquier anuncio o denuncia de actuaciones vergonzosas dentro de su gabinete. Bueno, hay ciertas cosas que en tu estrategia de comunicación o manejo de crisis tienes que ver cuáles son los niveles de cosas importantes para atender y cuáles son las cosas que simplemente con el tiempo se van borrando. Pero el problema es que cuando son muchas cosas ocurriendo a la vez, te crea un problema de credibilidad y de imagen de que todo es un problema, que todo es una desconexión y no tienen control de su gobierno. Y esa es la parte peligrosa, porque no cae en duda, Eddie, que muchos asuntos que se han discutido realmente son asuntos que no son importantes y son puro chisme. Y al final del camino se demuestra del camino. Pero si hay asuntos que sí son asuntos más serios y es un asunto que tiene que ver con proyectar y resolverlo de manera inmediata. Mira, ahora, se nos acaba el tiempo, pero vamos a pelear un poquito tú y yo. El cobro de arbitrio por proyectos con fondos federales de los alcaldes, tantos asociados como federados. Sabes que siempre reconozco la necesidad de que los alcaldes se alleguen dinero, pero ¿cómo esto no es porque tú hagas una verja en tu casa y te pagas a ti mismo comisión? No, pues varias cosas. Número 1, la Junta de Supervisión Fiscal lleva una agenda continua de quitarles recursos a los municipios. Estipulado. Y los pocos mecanismos que tienen los municipios en su desarrollo económico para echar para adelante, ellos se lo quieren coartar. Número 2, la Junta de Supervisión no tiene ninguna autoridad en lo que está haciendo, ninguna. Yo reto a leer la ley de cabo a cabo y toda la discusión pública en el Congreso de los Estados Unidos, que yo estuve allí, que me digan ellos qué intervención tienen ellos para decidir. Estipulado, el problema es en la legislación, Jaime. ¿Cómo es esto no pagarme a mí mismo por yo mejorar mi propia infraestructura? Te lo explico ahora. Número 3, la Junta de Supervisión no es un ente federal y no es portavoz del gobierno federal. No lo es. Decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y está claro en la ley. Son unos presentados que quieren hablar al nombre del gobierno federal y no son gobierno federal. Estipulado, me queda menos de un minuto. Háblame, ¿por qué eso como concepto? Bien sencillo. Si tú le haces trabajo al gobierno de Puerto Rico, cuando tú vas a pagar contribuciones, tú, Eddie López, cuando vas a pagar contribuciones, no tienes que pagar contribuciones por el dinero que te pagó el gobierno. ¿Verdad que tienes que pagar contribuciones? Claro. Está hablando de contratistas privados que reciben fondos. Pero eso no es para mejorar mi infraestructura para dar servicio. No importa. No claro importa, Jaime. Tienes un ente privado haciendo dinero y tiene que contribuir al desarrollo del país donde hace el dinero. Y en los municipios están en el país que se llama Puerto Rico. Tú no puedes enajenar el que hace dinero que contribuir al desarrollo de las canchas, de los parques, de las escuelas,
del desarrollo económico, de atender a las viejitas con la Claro, amas y para de eso te llave, están dando los chavos, dar para que mejores tu servicio. infraestructura. No, eso es una cosa que te la ganaste tú por un derecho que tú tienes porque se dañó tu Te estás infraestructura pagando una en un comisión a huracán. ti mismo. Mira, se me acaba el tiempo. No, el ente privado tiene que contribuir al país. Y los Estamos de vecinos acuerdo, el necesitan ente eso. privado, no el gobierno federal. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como ven, las conversaciones empezaron fuera de micrófono. Con nosotros, como todos los viernes, el presidente de la Comisión de Gobierno y de lo Jurídico. Vamos a hablar de asuntos legales hoy bastante. Don Ángel Toledo López. Buenos días, senador. Bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días al público que nos está escuchando hoy. También Eddie se ríe porque él mete ese malletazo y yo toco los cables del techo. O sea, yo Cuando se cayó el letrero de su señoría, dije, oremos. A las 6 de la mañana yo no estoy listo para esto todavía. Senador, varias propuestas en la Asamblea Legislativa de cara a los 19 días, me parece que quedan para el cierre de sesión. Sí. Muchas cosas que todavía va a haber que aterrizarlas y conciliarlas con informes y para que haga el cruce de medidas antes del 25, que es el último día para aprobación de medidas en los cuerpos, y luego para la consideración de los comités de conferencia y todo lo demás que se estila, y particularmente con el presupuesto también, reforma de permiso. Pero me llamó la atención una medida de la autoría del presidente de la Cámara, que es un asunto que parece estar relacionado con una medida que entiendo que es de su autoría y se trabajó en su comisión, que tiene que ver con los menores de edad. Pero en este caso tiene que ver con los asuntos de la emancipación de menores de 16 años, y ahí es que yo creo que un poco se aparta o se distancia o se difiere de lo que usted ha estado proponiendo de reducir la mayoría de edad a los 18 versus los 21, pero en este caso es para menores que sean madres o padres y que puedan a su vez inscribir a los niños y toda la responsabilidad que esto conlleva una vez se convierten en padres o madres. Pues mira, Eddie, una medida como esa conecta perfectamente con el proyecto del Senado 1245, que es el mío, el que reduce la mayoría de edad de 21 a 18 años. Y te explico a grandes rasgos por qué. Estamos hablando de una medida, vamos a empezar por esto. Uno de los fundamentos que sustenta el reclamo que yo estoy haciendo en el proyecto 1245 es precisamente que el Código Penal de Puerto Rico establece que los 16 años le reconocen capacidad legal suficiente a un menor para consentir una relación sexual. Y todos sabemos lo que puede ocurrir con una relación sexual. Claro. No hay que ser ingeniero de cohete, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese menor que tiene capacidad legal suficiente, aquí es donde vienen las controversias legales de nuestro sistema. Ese menor que nuestro ordenamiento le reconoce capacidad legal suficiente para consentir una relación sexual no puede ir a inscribir a su hijo. Y eso no tiene sentido alguno. Porque el proceso, digamos... ¿Cómo se suple esa capacidad actualmente, en la actualidad, bajo el Estado de Derecho? A través de los padres, o sea, del menor de 16 años, a través de los abuelos. De los abuelos del nacido. Del nacido. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que conecta perfectamente bien... Pero se inscribe entonces, perdóneme que lo interrumpa, en la práctica, ¿se inscribe con los apellidos del padre biológico o con el... Padre biológico y madre biológica. A pesar de que, aun cuando hay que suplirle la capacidad legal para poder hacer el trámite. Eso es bien interesante, tu pregunta está buenísima, pero la realidad es que sí. Así funciona ahora, a estas horas de la mañana. A estas horas de la mañana. Ese menor quedaría, los abuelos van a inscribirlo con los apellidos de sus hijos, que son los padres biológicos de la criatura. Sí. Y eso consta en el acta de nacimiento, en algún documento. Fíjate, a estas horas de la mañana ya esa pregunta no la conozco. No conoces, sí, porque está lleno. Pero tengo una persona que me puede contestar. Lo que pasa es que yo creo que si le escribo ahora, puede que me tire con el teléfono. Pero una mujer... Es un trámite procesal, ¿lo ves? Es un trámite completamente procesal. Uno no se encuentra con eso, no sabe cómo funciona y probablemente debe haber un reglamento o alguna regulación a los efectos. Y la realidad es que ya tú y yo no nos vamos a encontrar con eso. No. Porque no tenemos 16 ya. Tendría que ser un milagro divino, en mi caso. Pero sí te digo que conecta perfectamente con el proyecto 1245 porque aunque
El proyecto 1245, al reducir la mayoría de edad de 21 a 18 para efectos de estos asuntos civiles, elimina el tema de la emancipación. Siempre hay espacio para una emancipación por excepción. En este caso... El tema de la emancipación sí se trata en su proyecto. Sí, claro que sí. Yo sospecho que este que se aprobó en la Cámara aterrizará en su comisión de los... Probablemente aterriza en mi comisión de los jurídicos y creo que concilia perfectamente bien con el 1245 sin necesidad de hacer un sustitutivo. Ya. O sea, creo que ese proyecto se mantiene... Las disposiciones no chocan. No chocan para nada porque mira lo que ese proyecto está haciendo. Primero está reconociendo mi punto. Está reconociendo que el ordenamiento ya le reconoce a los menores de 21 años. Para unas cosas capacidad, de acuerdo, para otras no. De acuerdo. Y aquí le está diciendo, si ya tú engendraste al muchacho y ya tú pariste a ese niño, Tu responsabilidad le tiene que toca ser a usted asumida. ir a inscribirlo. Porque Digo, y no solamente inscribirlo, senador, porque No, hay unas mantenerlo cosas todo. que... sí, en la petición de pensión alimentaria, si, Eso es a través- si se diera también. a través de los padres, o sea, a través de los abuelos de, los la criatura abuelos que se hace. también. Sí. Entonces, toda esa capacidad hay que suplirla porque no se le reconoce a ese No. menor de 16 años capacidad legal para enfrentar sus Pero responsabilidades. mira el conflicto que esto causa. Dicho sea de paso, un conflicto que yo le traje a la representante de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Yo le digo, mire, usted trae a colación que es que hay unos asuntos que realmente son de mayor envergadura y unos de menor envergadura. Y le pregunté, ¿el engendrar un hijo es algo de mayor envergadura que sacar un celular? Y ella pues me contestó que obviamente engendrar un hijo era de mucha más envergadura. Y yo le dije, bueno, pues mire, la realidad es que en Puerto Rico un muchacho de 16 años puede engendrar un hijo, pero no puede comprar un celular. ¿Ve? Lo mismo digo para engendrar una criatura y parirla versus inscribirla. A mí me parece que el proceso, como tú muy bien dijiste, valga la redundancia, procesal, técnico, de ir a inscribir, requiere prácticamente nada en comparación con el proceso de reconocerte capacidad para sostener relación sexual. Es un tipo de contrato, pudiera decir. Pues claro que lo es, Eddie. La vida Pero es fíjese, un contrato. hay una cita directa en la prensa escrita del proyecto, que es lo que me trae a hacerle la pregunta que desconocemos cómo funciona. Dice, es labor de la Asamblea Legislativa hacerle justicia a las familias de los padres y las madres menores de edad en Puerto Rico, reconociendo la capacidad de inscribir a sus hijos e hijas con su nombre. Hasta ahí es Sí. lo que hemos dicho. A cualquier padre o madre de 16 años o más y estableciendo a nivel estatutario la nueva figura de emancipación por causa de paternidad o maternidad del menor que ha cumplido 18 años. Lo que me levanta la duda es reconociendo la capacidad de inscribir a sus hijos con su nombre. O sea, por tanto, no sé si es que se coloca los apellidos del abuelo entonces o los apellidos del menor. No, el conocimiento que yo tengo es que se le colocan los nombres de sus padres. de los sus padres biológicos, Sí, claro, sí. claro, que vayan allí a reconocerlo también. Pero es totalmente razonable y más, esa medida realmente, además de ser consistente con la 1245, el proyecto Senado 1245 ratifica mi intención con el proyecto 1245. Establece que nuestro ordenamiento ya le reconoce al menor de 21 una serie de cosas y que es importante que para que haya consistencia legal interna podamos... ¿Hay instancias adicionales que hayan surgido o que hayan sido contempladas dentro de su proyecto, particularmente que lo conoce, ¿no? Lo conoce más de este, porque este está en la Cámara todavía, que se hayan encontrado donde hayan algunas inconsistencias así de las responsabilidades de los menores de 18 años a los 21 que sean casi absurdas? Bueno, la más absurda es esa, porque el ordenamiento jurídico hoy día ya... Abrir cuentas de banco, celulares, pero recibir lo otro, herencias, todo ese tipo de cosas. El otro lado es, pues, lo absurdo, muy absurdo, que tú tienes un joven que por ley a los 18 años puede correr, bueno, además de ir al ejército, vamos a esa ya mismo, pero puede correr y ganar un puesto en una legislatura municipal, puede aprobar presupuestos, puede dirigir comisiones, puede representar al pueblo, pero no puede comprar un celular. Ni puede contratar. Para nada. No puede abrir una compañía, no puede alquilar, no puede comprar un carrito. O sea, él puede llegar a la legislatura municipal si los papás lo llevan. A pie. Ajá. Es que es ridículo. Para mí es tan inconsistente legalmente. Y es que esto hay que pensarlo con la cabeza fría, con lógica.
Claro. con sentido, tú sabes. En el caso de los funcionarios electos es constitucional, me parece, por lo menos para los senadores, los representantes, los alcaldes, los gobernadores, todo eso está dispuesto. Eso es disposición constitucional. Para el legislador municipal está en la ley municipal. El Código Municipal, el Código correcto, Municipal, lo que perdón. se conoce como el Código Municipal. Que Y antes se era- establece que son los 18 años. Claro. Entonces, tú miras eso y tú dices, pero es que ¿dónde perdimos el norte? Además de que Occidente... Digo, el mundo es muy cambiante y había unas Sí. condiciones antes que no son las de ahora. Claro. Y aprovecho para darle el pie forzado del próximo tema. Yo el año pasado, digo, yo hablo por mí, esto no está muy lejos, pero yo me convertí en un adulto mayor. Autoinfligido porque dicen que es después de los 60, pero yo cuando cumplí los 50 yo me siento un adulto mayor y mantengo mi horario diario como un adulto mayor y muchos de los temas que O sea, traigo que la aquí, pijama te la pones, ¿qué? Tipo 6:30, 7 de la noche. a veces antes, como anoche. Senador, los adultos mayores, o sea, un tierno niño de 60 o 70 años Claro no que es el adulto mayor que ya estaba en la égida. Totalmente de acuerdo. En los años 70, para llevarlo para atrás. Y Mi se madre trae... es una adulta mayor y yo sé que los tuyos No, vaya, también. no te metas ahí, pero no se pero meta ahí, están que doña todavía Rosa no, le va a meter su cantazo y con razón. ¿A qué voy? Recientemente se ha traído una controversia por dos jueces, uno que está a punto de cumplir los 70 años, otro que ya los cumplió, muy destacados, ¿verdad? Y unas personas que han hecho derecho en todo el sentido de la palabra, y presentan este caso ante los tribunales por razón de la disposición constitucional de que el juez o la juez se tiene que retirar a los 70 años. Y hay gente que está muy productivo. Lo vemos en términos de que han salido de la judicatura y se van a los bufetes a litigar a los tribunales, que es otra controversia aparte de si lo deben hacer o no, ¿verdad? Por la influencia que pudieran... Claro, pero sí, ese pero es ese es otro otro, issue. ese es otro hueco de conejo que no me voy por ahí. Pero ellos van a, de alguna manera, a retar esa disposición y el caso llega recientemente al Tribunal Supremo y hay una posición bien interesante del Maverick, como le dicen, ¿verdad? De el juez más retante, uno de los más retantes que ha habido en el Tribunal Supremo, el juez Estrella Martínez, y a pesar de que parecen no acoger el recurso, bueno, le leo lo que dice la prensa, porque ahí me confundí, porque de ordinario si no acogen el recurso no debería haber opinión ni de conformidad, ni... No, si no por lo acogen que el yo recurso, recuerdo. no, ya, punto. Dice Se confirma el tribunal, el tribunal anterior. el Tribunal Supremo rechazó alterar las decisiones de los tribunales inferiores que dispusieron desestimar la demanda con la que un grupo de jueces retaba la disposición constitucional que les mandata a retirarse al cumplir los 70 años. Al tratarse de una decisión en la que rehúsan aceptar la revisión de la controversia, no hay una opinión mayoritaria. El juez asociado Luis Francisco Estrella Martínez emitió una opinión de conformidad, la que suscribió el también juez asociado Raúl Arnaldo Candelario López. Estrella Martínez indicó que está de acuerdo en que había que desestimar la demanda de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y de los jueces apelativos Felipe Rivera Colón, ya retirado porque cumplió 70 en mayo pasado, y Eric Ronda del Toro, quien cumple 70 en 2027, pero planteó que no estaba de acuerdo con los fundamentos que usaron los tribunales inferiores para llegar a ese resultado. No es que sea una cuestión política, o sea que hay que resolverse mediante legislación, en la que el tribunal no se pueda meter, sino que la disposición constitucional de retiro obligado es correcta y no viola el derecho, argumentó el juez. Va en un análisis de los escrutinios estrictos y si es una clase sospechosa con la cual se discrimina por razón de edad, él dice que no lo ve ¿verdad? De esa forma y que por tanto el escrutinio es razonable, que es una mirada más, ¿verdad? Que no hay que ir más quizá más directa o más fuerte, ¿verdad? Levantando planteamientos de discriminación y mínimamente que hay que ir a legislar y cambiar la Constitución con los problemas y los obstáculos que eso conlleva. Pues mira, Eddie, yo creo que nosotros para hacer un análisis responsable tendríamos que ir a los hechos que traen este caso originalmente al tribunal, ver cuál fue el procedimiento que siguió. Ambos jueces, previo a retirarse, dicen, yo me retiro el año que viene y yo no estoy de acuerdo y yo creo que yo estoy productivo todavía y me gustaría continuar. Y presentan la Asociación de la Judicatura, así también como los dos niños símbolos fueron Felipe y Eric. Va, pues vamos a mirar a quien esto conozco, respeto y distingo y les pido mi abrazo. En su justa perspectiva. Ahorita tú dijiste algo que yo creo que es muy clave. Las cosas han cambiado. Ayer estaba la medicina ha cambiado. Todo ha cambiado. La gente ayer estaba yo dando come mejor, se puya su munjaro. ayer estaba dando yo un seminario en
en una universidad precisamente sobre cómo los jóvenes de hoy día tienen unas prioridades distintas a las que había cuando tú y yo estudiábamos, porque las cosas han cambiado y de igual manera... Hablo hace tanto tiempo tampoco. Bueno, está bien, pero apunta y suma, resta. Suma y resta, que por lo menos 30... De la escuela de Derecho ya son unos cuantos, yo estudié más viejo que su señoría, pero dale. Ni hables de eso. Pero partiendo de esa... Somos adultos mayores, contra. Partiendo de esa Acéptelo. premisa, Eddie, el supuesto adulto mayor hoy día tiene toda la fortaleza, las destrezas, las capacidades, tiene la disposición por encima de todo para seguir para adelante. O sea, el tema... Y ya no es recibiendo gente en los templos Estamos de comercio claros. al detal. No. Es en sus profesiones. Eso, claro y que es sí. mejor porque tienes hasta una experiencia. De acuerdo. Ya la renuncia inclusive de los patronos de contratar adultos mayores, eso... Y digo, con las actitudes a veces de las generaciones nuevas, y no quiero entrar aquí en una crítica generacional. No. Pero sales mejor a veces contratando a alguien que tenga experiencia y las rodillas peladas. Bueno, porque es que muchas veces esa experiencia del adulto mayor suple una necesidad del joven que necesita también esa capacidad para ir evolucionando. O sea, que cuando tú hablas del conjunto generacional, realmente, si nosotros y los más jóvenes que nosotros entendiéramos que ese adulto mayor nos suple una capacidad, un conocimiento, una que me puede destreza. costar. Claro. Porque el jovencito a lo mejor me cobra menos en salario, pero la metida de pata puede salir más cara. Además por de que inexperiencia. yo he aprendido, Eddie, Además de las relaciones, en una cama twin como es Puerto Rico, que todo el mundo se conoce, tú sabes. a través Para lo bueno y para de lo mi malo. vida, yo he aprendido a aprender por cabeza ajena. Ya ellos pasaron por unas cosas que yo seguramente no he pasado y probablemente, a menos que ellos me lo expliquen y me levanten bandera, no las voy a pasar. Y si algo yo he aprendido y he aplicado consistentemente, es observar lo que hacen los demás y decir, espérate, Mantener esos diálogos con Claro. que vivieron guerras que nosotros no Totalmente. vivimos. O sea, son tantas y tantas cosas que tienen que Mira, ver con yo el te digo quehacer una cosa, diario. y tú lo sabes. Y la historia es cíclica. Seguro. Los errores, así como los aciertos, se repiten. Yo, a estas alturas, a mis 50 años de edad, voy a tomar una decisión. Pues ya, yo Pues creía que te no lo digo, habías sí, cumplido. No, ya yo los cumplí, ya yo soy adulto mayor en zumba. potencia. Membresía. No me ha llegado por correo todavía, pero es que yo creo Licenciado, envíele la membresía al pana. Pero cuando yo voy a tomar decisiones, por ejemplo, de Abrazo a la Asociación inversión- Americana de Personas Retiradas. Sí. Oye, que son un palo de verdad. Inversiones, ese tipo de cosas, de las más simples, yo voy donde mi mamá y le pregunto, ¿qué tú piensas de esto? Porque es que tienen una experiencia, una sabiduría que normalmente no es que tú no las tengas, pero es que ya ellos pasaron por unas cosas. Y hay una cosa simbiótica casi o mutua, porque a nosotros tuvimos, ¿verdad? Y hablaba de esto recientemente con mi hermano Santa Rosa, acerca de cómo nosotros vivimos de lo análogo a la digital. Sí. Y eso, nosotros tenemos una ventaja que tuvimos que mamarnos De en acuerdo. una biblioteca con De los libros acuerdo. polvorientos, De acuerdo. pero también vimos el surgimiento de hasta la inteligencia artificial. Yo- Y eso nos da un marco de referencia de la dificultad que antes tenía y ahora las facilidades y la agilidad que hay para accesar la información. Si yo personalmente no supiera lo ocupado que tú estabas ayer, diría que te metiste a la conferencia que yo di, me escuchaste y dijiste eso. Mis palabras fueron ¿De verdad? exactamente esas. O sea, ahora, llevándolo nuevamente al tema de los jueces, oye, esa experiencia del análisis profundo, de la casuística, de tener una batería de casos que han pasado por tus manos, que los has visto, que los has entendido. Medir credibilidad, senador, y ante una crítica que hay sobre la generación nueva de jueces también, que a veces no son empáticos, ¿verdad? Lo que hemos visto en las órdenes de protección, de medir cuando esa víctima verdaderamente llega y quién no es tan víctima cuando llega los viernes para pedir una orden de protección para que papá o mamá no custodia, no vea a los nenes. Todo ese tipo de cosas incide en la labor judicial. Sí, de la, y yo creo jueces y fielmente, juezas. que nosotros tenemos unos jóvenes dentro de la judicatura que hacen un trabajo verdaderamente encomiable, que hay que aplaudirlo, pero no da al traste, no choca con que estos jóvenes que empiezan a evolucionar dentro de la judicatura compartan con jueces de mayor experiencia, porque esa experiencia abona sabiduría también. Y si nosotros podemos referirnos a ellos, esos mismos jueces te van a decir, yo una vez atendí un caso parecido a ese, que
Oye, revísate tal fundamento, revísate tal determinación del Tribunal Supremo y te ayudan. O sea que una cosa no tiene que ver con la otra. Estos jueces jóvenes son necesarios porque necesitamos naturalmente inyectar el sistema con aquellos que puedan continuar el proceso. Pero a mi juicio no tiene nada que ver con que si, o sea, no tiene nada que ver con una edad con un número. Tiene que ver con la disposición que tú tengas, con la capacidad que tú tengas para hacer el trabajo. Ahora, la Constitución dice que son 70. Sí, tú tienes razón. Y creo que lo que dicen los jueces del Supremo también tienen mucha razón. Cualquier cambio tendría que enmendar a la Constitución. Y eso presenta unos obstáculos porque probablemente se va a tener que enmendar en más de uno de los artículos y nos dice la propia Constitución que para hacer eso requiere quizás de un referéndum al pueblo. Lo hemos visto con las enmiendas a la fianza. Pena de muerte. Y la pena de muerte también. Y no volaron porque eran, ¿verdad?, restringir derechos, pero en este caso el ampliarlo, digo, yo no sé si la gente quizás que no haya visto estos puntos de vista que estamos trayendo, ¿verdad? Y que en una población que en su mayor parte ya pasa de los 50 a 60 años, claro. Pues quizás preocupa estos aspectos que estamos trayendo, particularmente de esa empatía y experiencia que tiene que tener un juez para juzgar controversias todos los días en su sala. Yo creo que toda experiencia es buena cuando tú estás juzgando alguna situación de hechos que tiene que ver con vidas humanas y con la realidad de hoy día. Yo conozco abogados que probablemente están en sus 30, empezando los 30, que realmente son unos brain. O sea, que realmente tienen profundidad de análisis, pensamiento crítico. Es exquisito hablar con ellos. Pero a veces le falta calle, senador. Está bien, pero eso es importante estando. Pero también te tengo que decir que hay una madurez que se alcanza con la experiencia y que tú tienes que darle también el espacio. Insustituible. Ah, claro. Y también tienes que darle el espacio para que se metan las manos y se mojen los pies. Pero sabiendo que tú tienes otros jueces con mayor experiencia y mayor calle, que puedes ir donde ellos a decirle, bueno, cuéntame de esto, cómo tú mirarías esto. Tú y yo tenemos par de amistades jueces que incluso ya se retiraron. Que es que si tenemos alguna duda de discusiones jurídicas. Nos están viendo y nos escriben. Pues claro. Son nuestros asesores jurídicos. No quiero decir los nombres porque ahora van a saber que les dijimos adultos mayores. Otra controversia no quiero. Adicional. No, pero fíjate, me parece importante cuando hablamos inclusive de las salas especializadas. Seguro. De la televisación de los juicios también. De acuerdo. Y de tantas otras cosas que ha ido cambiando el enfoque de la judicatura ahora con la reforma judicial, que se le han hecho unas modificaciones, por lo que entiendo también. La jueza presidenta creo que presentó una ponencia que no sigue estando de acuerdo con que se le reformen sus poderes particulares. Y a principios de semana hubo una información acerca de lo de la reforma judicial también, que se estaban enmendando algunos de los artículos de cómo se conceptualizó inicialmente. De acuerdo. ¿Qué ha pasado? A mí lo que me parece interesante, y en este sentido hay que decirlo, que la jueza presidenta habla de que el nuevo proyecto mantiene unas disposiciones que pudieran ser problemáticas, pero esas disposiciones no eran problemáticas hace par de meses, son problemáticas para ella ahora. Y pues eso estamos hablando particularmente de la adjudicación de jueces a sala. Claro. Y que mantenga ese poder y que no esté en el pleno. Pero vamos a ser bien honestos. Que una sola persona pueda decir en la controversia de fulanito de tal versus el ex representante fulano de tal, tú vas a ser el juez o la juez. La Constitución de Puerto Rico es muy clara, pero no hay que mirar solo la Constitución. Miren la Convención Constituyente, miren las discusiones. Eso se llama, ¿cómo es que se llama eso? Que ustedes lo hacen también y se hace todos los días. El diario de sesiones. El diario de sesiones. Miremos el diario de sesiones de esa convención. Está ahí, yo lo busqué, me lo tuve que echar al cuerpo para poder escribir el informe de ese proyecto de ley. ¿Qué dice, senador? Bien detallado. El Tribunal Supremo estará encargado de establecer las normas de administración. El Tribunal Supremo. El juez presidente dirigirá la administración. Son dos cosas bien distintas. Hay una doble delegación de poderes pero no clara. Puede interpretarse que si el juez supremo va a dirigir la administración y la administración le toca al Tribunal Supremo, que hay una correlación ahí para que sea el juez o la juez presidente quien haga esas designaciones. Porque no nos va a dar el tiempo para poder explicar eso, pero cuando volvamos yo te lo explico. Importante. Tenemos que hablar también del comisionado residente. Sabiduría poco y infinita. Corta sabiduría. Y su nueva propuesta. Pablo Jú. Ya
Ya hay 2 que no están de acuerdo, pero él tiene 2 que están en el barco. Y irónicamente 2 que no son ni siquiera sus amigos, pero está bien. Pero esto pase o no pase nada, ¿verdad? Porque es el peor timing del mundo. Veremos a ver ya las consecuencias de esto en los 2 partidos principales. Regresamos en breve. Senador Toledo López continuó dialogando con su señoría y nos quedamos hablando de la nueva propuesta del comisionado residente Yanidia Velázquez, Titi Nidia y Alexandria Ocasio-Cortez. Dijeron, no, eso de incluir a Lela, olvídate de eso. Hay 2 proponentes hasta ahora. El comisionado residente ha dicho que esto es un calco de la propuesta del 8393 que había presentado la hoy gobernadora Jennifer González cuando ocupaba la silla de comisionada residente. Ni sabe hacer su trabajo, que tiene que copiarse a aquel entonces. Estratégicamente, por timing, para propósitos, ¿ayuda o desayuda al PNP? Vamos a empezar por ahí, senador. Mira, Esta propuesta. yo te voy a decir lo siguiente. Lo que hace el comisionado inconsecuente de Puerto Rico no ayuda a nadie en Puerto Rico. A nadie. Estamos hablando de una persona que no ha podido atender una sola causa importante y significativa de una sola comunidad en Puerto Rico. No ha podido atender ni siquiera las necesidades medulares de nuestra gente. Es la misma persona que ha dicho en reiteradas ocasiones que el asunto del estatus no está en issue, no es una prioridad, y su primer proyecto, como si él no estuviera ni siquiera conectado con lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos. Porque yo te voy a decir una cosa, hablando ahorita de la experiencia, yo, comisionado residente, lo primero que hago es estudiar lo que ha pasado, cuál es el ambiente dentro del Congreso. Me entero de que ya el Congreso de Estados Unidos ha dicho que no van a aceptar, que no van a contemplar ninguna fórmula colonial, y cuando voy a presentar un proyecto ya me doy por enterado de eso y no la incluyo. Así que mira si es inservible lo que él está haciendo. Si ha habido, decía yo en Pelota Dura el otro día, senador, la otra noche, si ha habido un cuatrenio donde más renuencia ha habido, y no voy a irme por el asunto de criticar el asunto de la estadidad, pero donde ha habido más renuencia a tratar el tema de cambiar el estatus para Puerto Rico ha sido este. No solamente del presidente Donald Trump, sino de congresistas particulares, que es donde radicaría, y los senadores, ni se diga. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Quizás por eso no hay delegados de la estadidad en este cuatrenio. Bueno, para el comisionado Sí, inconsecuente, el problema es que, y este fue el error de mandarlo a él para Washington, el problema es que él no quiere reconocer el mandato de Puerto Rico de defender la estadidad para nuestra isla, un mandato claro. ¿Usted lo ataca tan fuerte porque le ve probabilidades? De que Porque no le veo probabilidad la alguna. gobernación? No. ¿Sabes por qué yo lo ataco fuerte? Porque cualquiera persona que no tenga conocimiento ni de gota para hacer el trabajo que tiene que hacer y hace el trabajo tan mediocremente, merece la crítica. Ahí se puso colorado. Merece la crítica. Vamos a decir las cosas como son. Porque si yo fuera comisionado residente, lo primero que yo hago es, obviamente, yo soy estadista y todo el mundo lo sabe. Lo primero que yo hago es comprender la voluntad de un pueblo e ir a defender esa voluntad. Pero te voy a ir más lejos, no es solamente defenderla, es decirle a Estados Unidos que la estadidad no se negocia, que la estadidad es nuestra ya, que la estadidad se tiene que exigir y hay que ir allá a sacudir el palo que haya que sacudir, porque Puerto Rico ya se ganó la estadidad. Esto no es una cuestión de negociar. Y aquí tú tienes a un individuo que como burla a Puerto Rico. Pero el timing es importante, senador. Bueno, para mí pero se trata de un tipo que se está burlando de Puerto Rico. Esto es igual que las objeciones. Claramente. El ir a pedir la estadidad es igual que las objeciones. Hay que saber cuándo hacerlas. No hay problema con eso. Estoy de acuerdo con estrategia. eso. Pero te voy a decir algo. El individuo se está burlando de nuestra isla, absolutamente burlando de nuestra isla cuando presenta un proyecto como ese, reconociendo, uno, lo dijo él mismo, yo ni lo voy a respaldar. Yo lo voy a presentar y no voy ni siquiera a darle seguimiento al proyecto. Eso fue lo primero que lo dijo él. Y lo segundo,
con absoluto conocimiento, y si no lo conocía, sus asesores por lo menos debieron haberle dicho, quizás él es demasiado neófito para esto, pero debieron haberle dicho que el Congreso ya dijo que no va a aceptar ninguna fórmula colonial, y no se trata de Nidia Velázquez, se trata de Nidia Velázquez y todo el andamiaje demócrata con el que él hace caucus. Pero Hakeem Jeffries, quien pudiera ser el potencial Speaker of the House o el presidente de la Cámara. ¿A quién le pregunta a Hakeem Jeffries? ¿Ah? ¿A quién le pregunta sobre estos temas? A él probablemente. ¿A quién? A él. ¿A Pablo Pablo José. Pero si Pablo José no sabe ni de qué está hablando. Cuando tiene, y yo no estoy, o sea, yo no estoy aquí aplaudiendo esto, yo solo te estoy diciendo, cuando ocurren asuntos de Puerto Rico, el ranking member al que acude el caucus demócrata es nada más y nada menos que a Nidia Velázquez. O sea, para mí Nidia Velázquez, yo personalmente no coincido Yo creo con que se ella. debiera ir hace rato. A ella Hace y tiempo. la otra loca también. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Está hablando de Alexandria. Alexandria. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay una realidad, y es que el caucus demócrata, cuando tiene que ver con asuntos de Puerto Rico, donde van es donde Nidia Velázquez. Y Nidia Velázquez ya dijo, no hoy, no ayer, no anteayer, hace mucho tiempo, que ninguna fórmula colonial se considerará para Puerto Rico. Y habló particularmente del Estado Libre Asociado. Así Pero que no hay un déficit democrático en dejar una de las fórmulas fuera. es que, ¿cómo tú vas a descolonizar a Puerto Rico con una fórmula colonial? Pero es que no tiene se sabe sentido. que vaya a haber ahí, que es otro de los problemas. No senador. tiene sentido alguno. Cuando se trata de que el Congreso. Pero no sabe de cuál va a ser la Estados Unidos- definición que ponga el PPD ahí. Bueno, pero es que el Bajo ese PPD no. ELA. Espérate. Es que yo creo que aquí es donde está la equivocación. El PPD no es el que decide cuál es la definición. Ah, no. Por el amor de Cristo. ¿Quién decide la definición? La decide el Congreso de Estados Unidos. Y cuando el Congreso de Estados Unidos ya miró y dijo, no hay Estado Libre Asociado. Esa opción no es viable, es colonial, mantiene la situación actual. Ya se quedó sin aire, no hay CPR para ella. Bueno, pues yo creo que eso se entiende, menos Pablo José. Él no lo va a entender. Yo pienso que su razonamiento no da para eso. Y creo que él está agarrándose de los vestigios de un Partido Popular que hoy día no existe. Un Partido Popular totalmente fragmentado ideológicamente. Y él está tratando de levantar esa antorcha para ver si Colín cuela, sabiendo que él mismo no va a respaldar su propio proyecto. Eso es una vergüenza. Eso honestamente demuestra que usted está burlándose del pueblo de En Puerto estos Rico. días yo he comentado que me parece que estratégicamente es un error, pero que ayuda al PNP. Al PNP, a esta administración, por varias razones, senador. Las voy a compartir con usted cuando regresemos. Me parece que va a estar de acuerdo y particularmente ayuda a la gobernadora Jennifer González Colón en más de un renglón. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos dialogando con el senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de Gobierno y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico. Licenciado y senador. Esta propuesta de Pablo José Hernández para mí lo que hace es ayudar al PNP en un momento que tiene problemas de gobernanza, que hay unos rumores y unas nubes sembradas de que lo que aparenta ser corrupción, donde la gobernadora ha intentado, inclusive recientemente mediante la comunicación pública, buscar cambiar la sintonía hacia otros asuntos. Y esto mínimamente amalgama el sector estadista, que no está contento, inclusive algunos con el PNP, los une dentro de la aspiración de la estadidad para combatir la inserción de un ELA que no sabemos todavía cuál es. Le crea una controversia interna al Partido Popular Democrático en la búsqueda de cuál ELA mejorado es el que van a impulsar y colocar. Yo tengo Cosa que ha causado una controversia histérica e histórica en esa colectividad. Y ahí está Héctor Ferrer Ríos, que en paz descanse, Aníbal Acevedo Vilá, Ángel Rosa, las diferentes facciones que surgieron en defensa de cuál es la Carmen Yulín Cruz, no podemos olvidarla tampoco, en términos de cuál es la que van a impulsar y los que se enchismen y se vayan. El cúmulo de estadistas somos la facción más grande que existe. No todos los estadistas son PNP. Claro. Pero en el momento de que el Partido Popular proponga una alternativa contraria a lo que los estadistas quieren llegar,
le crea una unión a ese sector estadista que van a decir, ¿quién va a defender la estadidad? ¿Es la gobernadora? Estoy con ella por lo que está pasando en su gobierno, pero yo creo que esa es la que va a defenderme. Así que los mueve para allá. De hecho, personas que pudieran pensar que votaban por su candidatura estadista, van a decir, no, si este va a seguir empujando la retranca del estatus, me voy por allá con ella por muy molesto que esté. Mira, ¿coincide? yo creo que no hay estadista. Ajá. Olvídate de partido. Yo estoy hablando de las personas que se definen como estadistas ideológicamente, que considere que la propuesta del comisionado residente es seria. No hay uno solo. No hay nadie en Puerto Rico que considere, salvo probablemente él y quizá el secretario del partido, que a veces lo que hace es tratar de olfatear para dónde, o sea, pone el dedo al aire a ver por dónde va algún viento de esos que ellos reciben, y por ahí se tiran de boca para cometer estos errores. No hay un solo estadista que defienda la estadidad de verdad, que se enrolle las mangas como me la he enrollado yo y como otros tantos buenos estadistas se la han enrollado, que pueda creer que este proyecto tiene buena intención de resolver el tema del estatus de Puerto Rico, especialmente cuando su proponente dice de entrada, ni yo mismo voy a respaldar este proyecto. Pero mira lo que dice esto, que me acaba de llegar. Estos son expresiones específicas de Nidia Velázquez. El comisionado residente niega la característica colonial del Estado Libre Asociado, borra históricas realidades, subversiona el consenso democrático, aquí estoy traduciendo textualmente, sí, e ignora las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, como casos de United States versus Baello Madero, que reafirman que Puerto Rico se mantiene hoy, sí, sujeto al poder plenario del Congreso. Nos mantenemos juntos oponiéndonos a esta legislación y continuaremos en la lucha por una descolonización seria para Puerto Rico. Esto es un issue demasiado vital. Dice aquí. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Nidia Velázquez. Del caucus al que él forma parte. Porque no olvidemos que él se reúne con... Pero no es la primera vez que ella lo traiciona. Recuerde que en la elección ella se fue con Irma Rivera Lacén. Todo el mundo lo traiciona a él porque saben que él no toma su trabajo. Pero ella está allí gracias a su abuelo, gracias a Dios. Pero su abuelo no es él y él no es su abuelo. Vamos a ser bien claros. Vamos a ser bien claros. O sea, yo estoy aquí gracias al trabajo que yo he hecho. Mi abuela me impulsó. Mi abuela como presidenta de barrio, como líder comunitaria, me enseñó y yo aprendí. Pero mi abuela no es responsable de lo que yo hago. Las idioteces que él está haciendo no se le atribuyen a su abuelo. Y pues vamos a ser bien claros. Vamos a ser bien claros. Y se está haciendo mal asesorado, senador. Yo creo que yo, Ángel Toledo, comisionado residente, acá arriba en la cabeza tengo capacidad suficiente. Espérate. Tengo capacidad suficiente. Dele para atrás, repítame eso. Si yo fuera el comisionado residente... Ok. Si, no, ya entendí. Si yo fuera el comisionado residente, yo tengo acá arriba... ¿El principio de una aspiración, quizás? Yo soy senador en Puerto Rico. Ajá. Pero, pues vamos a ponerlo así. Senador que soy, tengo capacidad en mi cabeza suficiente. ¿Hay aspiraciones para allá, para Washington? Estoy hablando del Senado. Yo busco su teléfono. Voy a terminar mi línea de pensamiento. ¿Está buscando apartamento en Washington? No estoy buscando apartamento en Washington. No estoy buscando nada. Voy a terminar la línea. Yo tengo capacidad suficiente para, a pesar de lo que me recomienden mis asesores, tomar mis decisiones. Y ha habido veces en las que mis asesores se han parado allí a decirme, senador, esto es lo que hay que hacer. Y yo he votado en contra del proyecto que ellos me asesoran tranquilamente. Como parece a veces la gobernadora también. Vuelvo y te digo, cada cual con lo suyo. Cada cual con lo suyo. Pero aquí lo que te estoy diciendo es que la delegación de la que él forma parte le está diciendo a él, usted es un irresponsable al presentar este proyecto. Pero Puerto Rico completo sabe que él es un irresponsable. Que presentar un proyecto con lo que eso, con el andamiaje que eso requiere y poner a correr una disposición legal, sí, que usted no pretende defender porque usted mismo dijo, no he hecho, o sea, él no ha hecho un pepino angolo. Y el primer proyecto que presenta
Él mismo dice, yo ni lo pienso respaldar. Bueno, pues usted es un irresponsable. Eso es lo que es usted. Bien simple. No hay más. Y eso se lo diría si fuera candidato, si no fuera candidato. Yo estoy evaluando su trabajo hoy día. Un trabajo irresponsable. Simple y claro. Repito la pregunta. ¿Ustedes lo marcan y son tan fuertes con él porque le ven viabilidad política para gobernar, para que sea candidato a gobernador? Y quizás por ahí van. Hemos sido fuertes. Si fuera inconsecuente y hemos sido fuertes. No le dieran tan duro. Hemos sido fuertes. A Juan Dalmau lo dejaron ya suelto. Digo, porque Juan andaba volando y no aterrizaba el avión quizás, pero... Yo creo que... ¿Está cogiendo clases de aviación? Yo creo que Juan Dalmau ya está descalificado de entrada. Por eso, y ahora hay que enfilar los cañones para el que más viabilidad tenga. Mira, sí, hemos sido fuertes con mi compañero portavoz de la minoría popular. Hemos sido, precisamente por el mal trabajo que hizo en Villalba, hemos sido fuertes con cada uno de ellos. Y no, a mí me importa poco si tienen aspiración de continuar o no continuar, me importa poco. El trabajo malo se señala. Vamos a hablar del futuro del PNP y las cosas que están pasando en el gobierno cuando regresemos. Continúo dialogando con el senador Ángel Toledo López. Y, senador, estas situaciones que están aconteciendo con renuncia de los secretarios, situaciones un poco complicadas y cuestionables de explicar, contratación gubernamental, y este nuevo, lo que parece ser un operativo contra el renunciante secretario del Desarrollo Económico y Comercio, del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, pues él denuncia una situación que parece haber tenido una presión de alguien en Fortaleza, y ahora se le ataca en varios flancos de que hay unas situaciones preocupantes con personas cercanas a él, recibiendo incentivos, inclusive una corporación de su esposa, la utilización de vehículos, una querella ante ética, y todo esto surge una vez él denuncia una situación irregular en la agencia que provoca su renuncia a su vez. ¿Cómo esto pudiera entenderse? Y parecería también que esto surge a raíz de unas conversaciones del renunciante secretario con el presidente del Senado esta semana. Pues mira, Eddie, yo solo te puedo decir a eso que hay seres humanos, no tiene nada que ver con Puerto Rico, no tiene que ver con partidos, hay seres humanos que son malos, punto. Hay seres humanos que realmente su alma es mala, que realmente son destructivos y su espíritu sigue eso. Eso no es culpa tuya, no es culpa mía, no es culpa de ninguna de las personas que nos está viendo hoy. Hay seres humanos que simplemente son así y que no están dispuestos a asumir la responsabilidad de sus actos. Quieren que todo se les encubra, quieren que el silencio impere para que realmente ellos puedan seguir escalando. Hay gente que es así y yo no me asocio con esa gente. No me asocio con esa gente. Yo realmente busco mi paz, busco la paz de la gente que me rodea, mi familia, mis amistades, mis compañeros y compañeras de trabajo. Jamás pondría en una posición tan complicada a una persona que realmente sirvió a Puerto Rico con mucho empeño, con mucha entrega y con dedicación. Y que era la estrella del gabinete. Definitivamente. O ahora sea, parece que de repente, de la noche a la mañana. O sea, sale el referido al FEI y de momento se desacredita este funcionario. Pues ya tú sabes, eso no realmente en español, en inglés se diría it doesn't hold water, no sé cómo se dice en inglés, en español, perdón. No aguanta peso. Eso no aguanta discusión alguna, realmente. Ya, eso es obvio, es lo que te quiero decir. Claro. Eso es obvio. Pero, senador, aquí hay cosas más importantes, o sea, más serias, inclusive, en este tipo de situación, porque hay un referido ya del Departamento de Justicia, luego de una investigación preliminar a la oficina del Panel Fiscal Especial Independiente. Claro. Y aquí una de las cosas que preocupa bastante es que hay fondos federales envueltos. Alguien salió herido de ese proceso. Entonces, Alguien salió herido de ese proceso. Hay unas protecciones para los denunciantes. Claro. En la ley estatal y la ley federal también, Sí, con unas claro. consecuencias sumamente serias. Seguro. Para alguien que ataque o cometa algún tipo de lo que pudiera interpretarse represalia contra alguien que denuncie un acto de corrupción. Bueno, ¿O no? la represalia, la ley local
la condena y hay una protección hacia el empleado, al whistleblower, ¿no? En español. Que en español traduce como el... al que... No voy a traducirlo, Eddie. Ya sé por lo que me... Y soy tan inocente que lo iba a traducir, pero no. Pero está el... Porque hasta de eso lo están acusando en las redes sociales, senador. Digo, no usted. No, secretario. Está el Federal Whistleblower Act también, especialmente cuando se trata de dinero Esas cosas que no federales. traducen bien, ¿verdad? No. Y para un viernes a esta hora, man. Horrible. ¿A las qué de la mañana? Todavía no son las 7, Eddie. Pero el asunto es que hay unas protecciones de esa gente y se nota que alguien salió lastimado de este proceso. ¿Cuánto le preocupa que sea un esquema bastante parecido en diferentes dependencias? Lo que pasa es que es obvio. Es tan burdo que tú puedes mirarlo y decir, míralo ahí. Así que... Gracias, senador. Hablamos la Gracias semana a ti. mediante. Gracias a ti. Una sociedad con el licenciado Eddie López.